Son las 8:34 de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Es un gusto presentar a continuación a Doris Sommer. Ella es catedrática, profesora de la Universidad de Harvard, también es fundadora de Agentes Culturales, que es una iniciativa dedicada a fortalecer la democracia y el desarrollo a través de las artes y las humanidades. Hoy hablaremos del pretexto para encontrarnos y para empezar a leer. Una iniciativa además que se va a escudriñar, a revisar en una conferencia que dictará la profesora Sommer durante la jornada de hoy, invitada por el Instituto 512. Eso va a ocurrir ahora mismo, después de que terminemos este programa, o sea que va a ser bastante rápido, profesora Sommer. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y conversar con ustedes. Sí. Bueno, pues el título de la conferencia es Leer es un buen pretexto para encontrarnos. Y quiero preguntarle precisamente sobre eso. En la parte anterior teníamos a nuestro psiquiatra de cabecera, sí, que decía, en Santo Domingo nos queda una sola librería. Y yo le decía, pero vaya y revise cuántas bancas de lotería tenemos. Sí. Esto para empezar con su reflexión sobre el tema de leer y encontrarnos como pretexto. Bueno, quiero empezar con una etimología. O sea, empezamos desde antes. Mucha gente no sabe que la palabra escuela quiere decir originalmente ocio. La palabra griega schole quiere decir eso. Y miren lo lejos que hemos llegado, ¿no? A los niños les parece que la escuela es una cárcel y no un lugar de juego y de descubrimiento. Porque dicen desde la época de Immanuel Kant que lo que no se descubre no se aprende. Tenemos que convertir otra vez la escuela en un lugar de placer, del descubrimiento. ¿Por qué les decimos a los niños pequeños siempre que no hagan preguntas? Y después queremos alentarles el pensamiento crítico. O sea, y los desafíos mentales tienen mucho que ver con eso también. Un niño a quien se le dice siempre, no hagas preguntas, no canturrees, no garabatees, no hagas lo que a ti te gusta, se frustra, se pone triste, se siente aislado, quizás deprimido. La educación convencional crea problemas que después queremos sanar con terapia. Si empezáramos con un texto como un juguete y no como una carga, las cosas cambian. Profesora, usted ha dicho que el reto es volver a convertir la escuela en un espacio de ocio y no que los niños lo sientan como una carga, como voy a la cárcel. Sí. ¿Cuál es su planteamiento, su enfoque para evolucionar hasta ahí? Muchas gracias por la pregunta. Imagínense que en vez de pedirle a un niño o un joven, una niña, un resumen o un comentario sobre un texto, que a lo mejor no entendió el texto y muy posiblemente no leyó el texto, el estudiante se queda mudo o frustrado. En vez de pedirle un resumen o un comentario, ¿por qué no le pedimos una pregunta? Y cuando todo el mundo hace su pregunta, es una pregunta suya, personal, que tiene que ver con las emociones y la perspectiva de uno. Entonces, la moneda de entrada para pretextos no es el conocimiento, que excluye a mucha gente. Es la ignorancia, donde estamos todos. Claro. ¿Sí? Y acto seguido, después de hacer preguntas al texto, convertimos el texto en materia prima para hacer arte. Y la facilitadora pregunta, ¿qué arte quieren hacer hoy? ¿Queremos cantar, bailar, hacer pantomima, tejer, hacer una receta de cocina? Todas las artes sirven para interpretar cualquier texto. Y al hacer arte, los niños y las niñas, los jóvenes, saben que toman decisiones. Un artista no toma decisión, decide qué hacer, si le gusta, si no le gusta.
En ese momento de tomar decisiones, uno saca al estudiante de la depresión. Así es de fácil, porque un artista reconoce que alguien está vivo ahí adentro. Es autónomo, ¿sí? Entonces, así empezamos. Gracias por la pregunta. Convertir el texto en materia prima, en juguete, y no en una meta en sí. Cuando usted decía ahorita, los niños hacen preguntas, es verdad, hacen muchas preguntas, y es verdad que a veces los padres se cansan porque son muchas. A veces preguntas que uno no puede responder, la mayoría. Claro. Me lleva esto a la reflexión de que ahora los niños tienen mecanismos para hacer preguntas, para responder esas preguntas. O sea, tienen internet con buscadores, tienen redes sociales, tienen acceso a inteligencia artificial. Claro. Entonces, ellos pueden hacer esa pregunta por esas vías. Eso es un complemento, ¿cómo usted lo ve? ¿Un complemento para su formación? ¿Es un peligro? ¿Cómo usted ve ese fenómeno? No, es a veces las preguntas son respuestas, y yo estoy de acuerdo con usted que es un complemento. Un niño o una niña ahora no tiene que dejar de hacer preguntas porque puede buscar las respuestas. Ahora, la magia de pretextos encima de eso es mantener las redes y la inteligencia artificial como recurso y no como guía. Porque ¿qué pasa en pretextos? Entramos con un texto desafiante, porque si no es desafiante, los niños se aburren. ¿Por qué desertan los jóvenes a las escuelas? Si les preguntamos es porque están aburridos muchas veces. Tiene que ser desafiante, darle el crédito y el mérito al estudiante de que pueda abordar una cosa difícil. Bien, pero cuando todos en el aula hacemos preguntas al mismo texto, incluyendo la maestra, tenemos 30, 40 preguntas en vez de las preguntas de uno, ¿sí? Y entonces el texto vuelve a ser más interesante y tenemos más puntos de vista. Lo colectivo es algo que estamos perdiendo. Decimos mucho que hay que alentar la colaboración en el aula. ¿Cómo se hace? Bueno, el primer momento de hacer preguntas es inspirarnos mutuamente de las preguntas de todos los compañeros y compañeras. Doctora, hay una bajada del nivel de lectoescritura y capacidad comprensiva a nivel mundial. Sí. Y en República Dominicana los indicadores de PISA también reafirman eso de manera dramática. En ese contexto, digamos, de agotamiento del modelo tradicional y lo voy a poner entre comillas, de fracaso del modelo tradicional, con esta inmensa masa de futuros ciudadanos que tienen una capacidad muy reducida de lectura comprensiva, ¿cómo puede funcionar o qué aspectos novedosos en términos metodológicos supone esta metodología? La respuesta sencilla y rápida es devolver el placer al juego, a convertir el texto en un objeto de juego. Sin placer no se aprende gran cosa. Eso nos lo han dicho los neurólogos durante más de una generación y no prestamos atención. Sin placer no se aprende gran cosa y no se acuerda casi de nada. Piensen ustedes en lo que han aprendido y recordado. Cosas que les parecen interesantes, bonitos, placenteros. Entonces, si jugamos con un texto y no tenemos que recibir el texto, sino intervenir en el texto, alentamos curiosidad y placer, autonomía, importancia, autoestima. Ahí arrancamos con el viraje de baja lectoescritura a un rigor muy alto, porque nos animamos con las preguntas y las obras de los compañeros y nos criticamos y nos apoyamos mutuamente. Profesora Sommer, su conferencia es ahora a las 9:30 de la mañana en el Instituto 512
Me gustaría tener sus expectativas y quizás en esta, usted tiene muchos años además conociendo la región, sabe de estudios latinoamericanos, conoce nuestra realidad y en virtud de eso, ¿cuál es la forma en la que usted piensa aportar su experiencia para lo que vivimos acá en República Dominicana? ¿Conoce usted bien este país? Sí, muchas gracias. Me invitaron a dar una conferencia y yo pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos para la sesión? Y me dijeron, en una sesión, 1 hora y media, en otra sesión, casi 2 horas. Y digo, bien, vamos a hacer una actividad en vez de una conferencia, porque el bla, bla, bla no cala. Entonces, ayer hicimos 2 talleres, mini talleres. Sí. Uno en el Politécnico de Nuestra Señora del Carmen, ahí en el Simón Bolívar, así se llama el barrio, ¿no? Con jóvenes de 5º grado, y usamos un cuento muy bonito de Juan Bosch que está en el currículum y que todavía no han leído. Entonces, ese fue el desafío. El cuento es La mancha indeleble, ¿sí? Muy, muy bueno el cuento. Y los niños hicieron preguntas, hicieron dibujos, hicieron de todo, y donde realmente despertaron fue cuando elencos de los estudiantes montaron sus obras en pantomima. Un equipo hace una pantomima y los otros equipos tienen que identificar la cita de la pantomima y leer la cita del texto. Eso es leer con mucho rigor y con mucha risa, y todo el mundo se despertó. Bueno, eso fue con los jóvenes. En la tarde trabajamos en Inicia con adultos muy distinguidos, con el mismo protocolo, con un texto de Kahneman, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio. Un texto a la medida, ¿sí? Con el mismo protocolo y la misma pantomima, y la pasamos súper bien. Hoy pienso también hacer un taller, porque si uno no vive el momento de tener que hacer una pregunta, de colaborar con los socios a montar una obra, no se puede realmente apreciar lo que es jugar con un texto, devolver la escuela a su identidad de ocio, de placer, de colaboración, ¿sí? Entonces vamos a jugar. Muchísimas gracias, profesora Sommer, por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos tenerla de vuelta en República Dominicana muy pronto. Y qué bueno que la amistad con Ernesto sirvió de pretexto para tenerla usted por acá. Gracias. Ahí está la información en pantalla. Instituto 512 que invita a esta conferencia. ¿Está llena? Está totalmente full. Pero bueno, ya vieron ustedes acá a la profesora. Ojalá que vuelvan a hacer nuevas actividades. Gracias por estar con nosotros.